La tormenta la expulsa de su propia casa, dejándola sin nada bajo la lluvia. Sola y aterrada, se refugia en un viejo granero que todos en el pueblo temen. Pero no sabía que entre las sombras alguien la estaba esperando para revelarle el secreto que ahogaba a toda la comunidad. Dinos desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Para entender cómo todo llegó a ese punto, necesitamos volver al principio. Semanas antes, la vida de la mujer mayor transcurría en un silencio casi absoluto, marcado solo por el tic-tac del viejo reloj de pared y el crujido de la mecedora junto a la ventana. Su casa no era solo un refugio de madera y piedra, sino el último santuario de sus recuerdos. Cada objeto gastado, cada fotografía descolorida era un ancla que la mantenía conectada a un pasado feliz. Viuda y sin hijos cerca, su soledad era una compañera constante, una presencia tranquila pero frágil que se aferraba a la rutina para no desmoronarse. Sus días seguían un guión inmutable, una coreografía de supervivencia y memoria. Por la mañana, cuidaba del pequeño huerto que le proporcionaba lo poco que comía, sus manos agrietadas hundidas en la tierra fértil. Por la tarde, remendaba ropa vieja, cada puntada un pequeño acto de resistencia contra la pobreza que la acechaba. Apenas salía al pueblo, y cuando lo hacía, sus interacciones eran breves, saludos cautelosos intercambiados con vecinos que parecían llevar el mismo peso en la mirada. Una vida de gestos pequeños y silencios largos, construida para mantenerse a flote en un mar de aislamiento que amenazaba con tragarla. Pero bajo la aparente calma del valle se escondía una tensión palpable, un miedo que se respiraba en el aire. Las puertas se cerraban temprano, las conversaciones se apagaban en susurros cuando un extraño pasaba. Una banda de criminales había impuesto su ley silenciosa, extorsionando a los agricultores y comerciantes con amenazas veladas. La mujer lo sentía como una corriente fría que se colaba por las grietas de su casa. No era una amenaza directa contra ella, pero el miedo colectivo era una jaula invisible que la encerraba aún más en su soledad, recordándole constantemente su propia vulnerabilidad en un mundo donde la justicia parecía haberse olvidado de ellos. Su hogar, su único bastión, también se estaba rindiendo. El techo tenía goteras que ella intentaba contener con cubos viejos cada vez que llovía, y una grieta en la pared del salón crecía como una cicatriz lenta e imparable. No tenía dinero para las reparaciones, su mínima pensión apenas alcanzaba para la comida y las medicinas. Cada crujido de las vigas por la noche, cada golpe del viento contra las ventanas sueltas, era un recordatorio de su precaria situación. La casa, al igual que ella, envejecía y se debilitaba, y el miedo a perderla, a quedarse sin ese último refugio, era una angustia sorda que la acompañaba día y noche. Y entonces la tormenta llegó. No fue una lluvia de otoño más, sino una furia desatada del cielo. El viento aullaba entre los árboles con una violencia depredadora, arrancando ramas y golpeando la casa como un puño gigante. La lluvia no caía, se abalanzaba en cortinas tan densas que borraban el mundo exterior. Refugiada dentro, la mujer escuchaba la sinfonía del caos, sintiendo cómo su frágil vivienda temblaba con cada embestida. La luz parpadeaba, amenazando con abandonarla a la oscuridad total, mientras el sonido del agua que se filtraba por el techo se convertía en un goteo frenético, el pulso acelerado de su propio miedo. De repente, la luz se fue, sumiéndola en una oscuridad absoluta y profunda. El silencio momentáneo fue casi más aterrador que el estruendo anterior. A tientas, encontró una vela y la encendió, su pequeña llama proyectando sombras danzantes y monstruosas en las paredes. Se acurrucó en su mecedora, envuelta en una manta raída, escuchando los gemidos de la madera y el silbido del viento colándose por cada rendija.
Afuera, la naturaleza estaba librando una guerra, y ella estaba atrapada en el epicentro, una espectadora indefensa de una destrucción que sentía cada vez más cercana, cada vez más personal, como si la tormenta hubiera venido a buscarla a ella. El estruendo la arrancó de su trance. No fue un trueno. Fue un rugido gutural, profundo, que pareció nacer de las entrañas de la tierra. El suelo se sacudió con una violencia inaudita, lanzándola de la mecedora. El aire se llenó del sonido de la madera astillándose y el cristal haciéndose añicos. Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, la pared del salón implosionó. Una ola de lodo, rocas y ramas rotas se precipitó hacia el interior, devorando la habitación con una velocidad terrorífica. El mundo se convirtió en un caos de ruido, oscuridad y el olor abrumador de la tierra mojada y la destrucción. Cuando el movimiento cesó, un silencio antinatural se instaló, roto solo por el goteo del agua y su propia respiración entrecortada. Se puso en pie, temblando, con el cuerpo dolorido por la caída. La luz de la vela se había apagado. En la penumbra vio el desastre. Donde antes estaba su salón, ahora había un agujero abierto a la noche y a la tormenta. Un río de barro había sepultado sus muebles, sus libros, las fotografías de su marido colgadas en la pared. Todo su pasado, cada recuerdo material que había atesorado, había sido tragado por la colina que se había derrumbado sobre su vida. El shock inicial dio paso a una desolación helada y absoluta. Caminó con dificultad por el fango que cubría el suelo de su propia casa, el frío calándole los pies descalzos. Intentó buscar algo, cualquier cosa que rescatar, pero todo estaba roto o enterrado bajo el peso de la tierra. Su hogar ya no existía. Era una herida abierta, una ruina expuesta a la inclemencia de la noche. La sensación de pérdida era tan física que le costaba respirar. En un instante, no solo había perdido su casa, sino el último vestigio de la vida que había conocido. Estaba completamente despojada, sin nada. Un crujido siniestro resonó sobre su cabeza. Una de las vigas principales del techo se había partido y amenazaba con ceder en cualquier momento. El resto de la estructura era una trampa mortal. Tenía que salir de allí. Con el corazón encogido, dio la espalda a los escombros de su existencia y salió a la noche. La lluvia torrencial la recibió como una bofetada, empapándola al instante. El viento la zarandeaba. Sola, en medio del barro y la oscuridad, miró a su alrededor. No había a dónde ir, nadie a quien pedir ayuda. Era una náufraga en su propia tierra, completamente a la deriva. Sus ojos, desesperados, buscaron refugio en la oscuridad y se posaron en la silueta decrépita del viejo granero abandonado en la propiedad vecina. Era un lugar que todos evitaban, cargado de supersticiones y olvido, pero era su única opción para sobrevivir a la noche. Mientras caminaba hacia él, con el fango aferrándose a sus pies, sentía un frío que no era solo por la lluvia. Sin embargo, no podía imaginar que el verdadero peligro no era la tormenta que la había expulsado de su hogar, sino la tormenta humana que la esperaba, en silencio, dentro de aquellas paredes podridas. La puerta del granero cedió con un gemido agónico, como si se quejara por ser despertada de un largo sueño de abandono. La mujer entró, arrastrando los pies, y el olor a heno húmedo, a tierra y a olvido, la golpeó con fuerza. El interior era una caverna de oscuridad, un vacío apenas roto por los fugaces destellos de los relámpagos que se colaban por las grietas de la madera podrida. El estruendo de la tormenta se sentía aquí más sordo, amortiguado, como los latidos de un corazón moribundo. El frío era penetrante, un frío que no solo calaba los huesos, sino que parecía congelar el alma, dejándola expuesta y temblando en el umbral de la nada. Encontró un rincón donde la paja parecía menos húmeda y se dejó caer exhausta.
Su cuerpo entero era un mapa de dolor, cada músculo contraído por el frío y el miedo. Se abrazó a sí misma, intentando generar un calor que ya no sentía, mientras las imágenes de su casa destrozada se repetían en su mente como una película cruel. El salón engullido por el barro, las fotografías de su marido desaparecidas bajo los escombros, el sonido de la madera partiéndose. Cada recuerdo era una nueva punzada de angustia. Afuera, la tormenta rugía, pero el verdadero huracán estaba dentro de ella, arrasando con los últimos vestigios de su esperanza. Fue entonces cuando el dique de la conmoción se rompió y las lágrimas comenzaron a brotar, silenciosas y calientes, mezclándose con el agua de la lluvia que empapaba su rostro. Lloró por su hogar perdido, por los recuerdos enterrados y por la soledad aplastante que ahora la envolvía por completo. Se sentía como una hoja arrancada de su árbol, lanzada a merced de un viento implacable. Su vida, tan cuidadosamente construida sobre rutinas y pequeños afectos, se había desintegrado en un instante. Ya no era una mujer en su casa, era una anciana sin refugio, una sombra acurrucada en la oscuridad de un granero olvidado por el mundo. El hambre se manifestó como un nudo afilado en su estómago, un recordatorio brutal de su vulnerabilidad. No había comido desde el mediodía, y la energía que le quedaba se consumía en temblores incontrolables. La sensación de vacío físico se unía al vacío emocional, creando un abismo insondable en su interior. Se sentía despojada de todo, no solo de sus posesiones, sino de su propia dignidad. Reducida a una criatura movida por las necesidades más básicas: calor, refugio, comida. Una existencia primitiva que nunca imaginó que tendría que enfrentar, sola en la noche más oscura de su vida. Impulsada por una necesidad primaria, se puso en pie y comenzó a tantear en la oscuridad, buscando cualquier cosa que pudiera servirle de abrigo. Sus manos rozaron madera áspera, telarañas pegajosas y objetos metálicos y oxidados. El granero era un cementerio de herramientas agrícolas y trastos olvidados, cada objeto un fantasma de un tiempo más próspero. El eco de sus propios pasos sobre el suelo de tierra apisonada acentuaba el silencio opresivo del lugar. Se sentía como una intrusa, profanando un santuario de decadencia, buscando desesperadamente una señal de vida en medio de la muerte y el abandono. Sus pies descalzos tropezaron con algo pequeño y duro, envuelto en lo que parecía ser una lona o un plástico. Cayó de rodillas, más por agotamiento que por el golpe. Sus dedos, entumecidos por el frío, palparon el objeto con curiosidad. Era un bulto compacto, extrañamente pesado para su tamaño. Lo levantó, sintiendo su forma rectangular y sus bordes definidos bajo la envoltura improvisada. No parecía pertenecer a aquel lugar, no era una herramienta oxidada ni un trozo de madera. Era algo deliberadamente escondido, un secreto abandonado en la oscuridad, esperando a ser encontrado por las manos más inesperadas. Aprovechando el destello de un relámpago que iluminó el interior por una fracción de segundo, rasgó el plástico protector. Dentro había un pequeño cuaderno de notas, de tapa negra y gastada. Las páginas estaban llenas de una caligrafía apretada y nerviosa, con hileras de nombres, lugares y cifras que no pudo descifrar en la penumbra. Su primer impulso fue descartarlo. ¿Qué valor podría tener para ella un viejo cuaderno en medio de su tragedia? Era solo un pedazo de basura más en un lugar lleno de desechos. Un recordatorio inútil de una historia que no era la suya, un peso muerto en sus manos vacías. Pero en su despojo absoluto, aferrarse a algo, cualquier cosa, se convirtió en un acto de supervivencia. Perderlo todo la había dejado con una ansia desesperada por poseer, aunque solo fuera un objeto sin valor aparente. Se guardó el cuaderno en el bolsillo de su vestido empapado, sintiendo su pequeño peso contra su cadera.
Era un ancla minúscula en un océano de pérdida. Un secreto que no le pertenecía, pero que de alguna manera ahora formaba parte de ella. Un fragmento de otro mundo que había tropezado con el suyo en la noche más improbable, uniendo sus destinos de una forma que aún no podía comprender. A medida que la furia de la tormenta amainaba en el exterior, el granero comenzaba a susurrar su propia historia. El viento silbaba a través de las grietas con un lamento melancólico, las vigas de madera crujían bajo el peso de los años, y en algún lugar de las vigas altas algo pequeño se movía, produciendo un sonido de garras arañando la madera. Estos sonidos no la asustaban, al contrario, le hacían compañía en su desolación. Eran la prueba de que, incluso en la ruina y el abandono, la vida persistía en sus formas más discretas. Una resistencia silenciosa que resonaba con la suya propia. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda, uno que no tenía nada que ver con el frío. Fue una sensación súbita e irracional, la certeza helada de que no estaba sola. No se trataba de los pequeños animales en el techo. Era una presencia distinta, una quietud en un rincón oscuro que parecía respirar. Agudizó el oído, conteniendo la respiración, pero solo escuchó el murmullo del viento. Quizás era solo su mente, agotada y traumatizada, jugándole una mala pasada. Pero la sensación persistía, como una mirada invisible clavada en su nuca, transformando su refugio en una posible trampa. Apretó con fuerza el pequeño cuaderno en su bolsillo, su única posesión en el mundo, un objeto encontrado por puro azar en medio del caos. Se sentía insignificante, un trozo de papel y tinta que no podía darle calor ni comida. No podía ni imaginar que la respuesta no solo a su propia tragedia, sino al miedo silencioso que ahogaba a todo el pueblo, estaba escondida en aquellas páginas. No sabía que el verdadero corazón de la tormenta no estaba afuera, sino allí dentro, esperando en silencio en la oscuridad, a pocos metros de distancia. Un gemido ahogado, casi imperceptible, cortó el murmullo del viento. No era un animal. Provenía de la penumbra más profunda del granero, un rincón que la oscuridad se había tragado por completo. El corazón de la mujer se detuvo, el miedo helado apoderándose de cada fibra de su ser. Aferrando el pequeño cuaderno como si fuera un arma inútil, avanzó un paso, luego otro, con la respiración contenida. El destello de un relámpago lejano iluminó la escena por un instante. Una figura joven, un muchacho, acurrucado contra un poste de madera, con el rostro cubierto de sangre seca y los ojos cerrados de dolor. No era una amenaza, era una víctima. El joven abrió los ojos con esfuerzo, y en ellos no había malicia, solo un pánico agotado y una súplica silenciosa. Llevaba la ropa rota y su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el shock y el dolor. Una herida profunda en su frente seguía sangrando lentamente, manchando la paja sobre la que se apoyaba. Al verla, intentó moverse, protegerse, pero un quejido de agonía lo detuvo en seco. La mujer vio su propia vulnerabilidad reflejada en él. El miedo que sentía se transformó en una oleada de compasión, un instinto primario de proteger a otra criatura rota por la misma tormenta, aunque la de él fuera de una naturaleza muy diferente. Dejando a un lado su propio desamparo, se arrodilló a su lado. Con manos temblorosas, rasgó un trozo del forro de su vestido, lo humedeció con el agua de lluvia que goteaba de una viga y comenzó a limpiar la sangre de su rostro. El joven se estremeció al contacto, pero no se apartó. En su gesto no había preguntas, solo un cuidado silencioso y urgente. Era un acto de humanidad pura en un lugar despojado de ella. Mientras limpiaba la herida, él la miró con una intensidad que la atravesó, como si en su rostro cansado y arrugado viera la primera muestra de bondad en mucho tiempo. Él señaló con un dedo tembloroso el cuaderno que ella aún sostenía con fuerza.
Su voz, cuando finalmente habló, era apenas un susurro roto. Era mío. Le contó su historia en fragmentos febriles. Formaba parte de la banda que aterrorizaba el valle. Intentó marcharse, quedarse con ese cuaderno como prueba para empezar de nuevo en otro lugar, pero el líder de la banda lo descubrió. La paliza que casi le quita la vida fue su castigo y su sentencia de muerte. Lo dieron por muerto y lo arrojaron allí, en el granero abandonado, para que la tormenta terminara el trabajo. Le pidió el cuaderno y con dedos torpes lo abrió en una página concreta. La mujer se inclinó para ver a la escasa luz. La caligrafía nerviosa ya no era un misterio, eran nombres de sus vecinos, dueños de las pequeñas granjas y tiendas del pueblo. Al lado de cada nombre, una cifra y una fecha. «Pagos de protección», susurró él. Era el registro meticuloso de la extorsión, la prueba irrefutable de la red de miedo que había estrangulado a la comunidad durante años. Cada línea era una historia de silencio forzado, de dignidad robada, de una injusticia que todos sufrían en secreto. El aire pareció volverse más denso, más difícil de respirar. La mujer miró las páginas, reconociendo los nombres de familias que conocía de toda la vida. Comprendió el origen de las miradas bajas, de las puertas cerradas, del miedo palpable que se respiraba en el aire del pueblo. No era una paranoia colectiva, era una herida real, supurante y oculta. La tormenta que había destruido su casa era un desastre natural, ciego y sin malicia. Pero esto, lo que tenía en sus manos, era la crónica de una tormenta humana, una crueldad calculada y sistemática que había estado erosionando el alma de su gente. En ese instante, su propia tragedia personal se redimensionó. Perder su casa era devastador, pero era una pérdida material. Lo que revelaba aquel cuaderno era una pérdida mucho más profunda, la pérdida de la libertad, de la paz, de la justicia. Un fuego lento, una ira justa y silenciosa comenzó a arder en su pecho, derritiendo el hielo de su desesperación. Su dolor ya no era solo suyo, ahora estaba conectado al sufrimiento silencioso de todos sus vecinos. De repente, su vida vacía tenía un propósito inesperado, uno que era tan aterrador como necesario. El joven le habló del líder de la banda, un hombre de apariencia normal, casi amable, cuya crueldad se escondía detrás de una sonrisa fría y una mirada que no parpadeaba. Le advirtió que lo estarían buscando a él, y sobre todo al cuaderno. No se detendrían ante nada para recuperarlo y silenciar al único testigo que podía destruirlos. «Si lo encuentran, nos matarán a los dos», dijo, y la certeza en su voz no dejaba lugar a dudas. El granero que había sido su refugio se convirtió de repente en la jaula más peligrosa del mundo, un punto en el mapa donde la vida de ambos pendía de un hilo. El peso de la decisión la aplastó. Tenía en sus manos la llave para liberar a todo el pueblo, pero usarla significaba pintar una diana en su espalda y en la del muchacho. Podía deshacerse del cuaderno, abandonar al joven a su suerte y desaparecer, intentando salvar lo poco que le quedaba de vida. Nadie la culparía. Era una anciana sola, una víctima más. O podía quedarse, proteger al testigo y enfrentarse a un mal que había demostrado ser despiadado y letal. Era su palabra, la de una mujer que el mundo consideraba invisible, contra el poder de hombres que controlaban el valle a través del terror. La elección era brutalmente clara, su seguridad a cambio de la injusticia perpetua, o un riesgo mortal a cambio de una posible redención para todos. Miró al joven, herido y asustado, que había depositado su última esperanza en ella. Miró el cuaderno, cuyas páginas pesaban como plomo en sus manos. Ya no se trataba solo de sobrevivir a la noche, se trataba de decidir qué tipo de mundo merecía ver la luz del día siguiente. La tormenta de afuera había pasado,
Pero la verdadera tempestad acababa de desatarse dentro de ella y amenazaba con arrasarlo todo. Su vida entera se había reducido a ese momento, a esa decisión en la penumbra de un granero olvidado. Proteger a aquel joven era un acto de fe, un desafío directo a las fuerzas que habían destrozado su comunidad. Entregarlo o ignorarlo era una sentencia de muerte para él y la perpetuación del miedo para todos los demás. Se dio cuenta de que el verdadero hogar no estaba hecho de madera y piedra, sino de coraje y justicia, y el suyo había sido demolido mucho antes de que la colina se derrumbara. Ahora tenía la oportunidad de reconstruirlo, no para ella, sino para todos. ¿Y tú, qué harías en su lugar? ¿Arriesgarías tu vida por la verdad o te protegerías a ti misma? Cuéntanoslo en los comentarios. Mientras ella sopesaba el peso imposible de aquella decisión, el líder de la banda, intuyendo que su secreto más oscuro corría peligro, ya había dado la orden de registrar cada rincón abandonado del valle, y sus hombres se acercaban cada vez más al viejo granero. La primera luz del alba se filtró por las grietas del granero, dibujando franjas de un gris pálido sobre el polvo y la paja. La tormenta había cesado, dejando tras de sí un silencio húmedo y expectante. La mujer había encontrado un recipiente oxidado y recogido agua de lluvia que goteaba del techo para dársela al joven. Él bebió con avidez, sus ojos nunca apartándose de ella, una mezcla de gratitud y miedo en su mirada. En el silencio compartido se forjó una alianza frágil, un pacto de supervivencia entre dos almas náufragas. Se sentían a salvo en aquel refugio olvidado, sin saber que la verdadera tormenta apenas comenzaba a gestarse. El rugido de un motor rompió la quietud de la mañana, un sonido agresivo y fuera de lugar en la paz desolada del valle. Se acercaba, sin duda. El pánico se apoderó de la mujer. Con una urgencia que no sabía que poseía, ayudó al joven a moverse hacia el fondo del granero, a un hueco oscuro detrás de unas pacas de heno viejas y una lona podrida. «No hagas ruido, pase lo que pase», susurró, cubriéndolo lo mejor que pudo. Se apresuró a borrar las huellas de su presencia, esparciendo paja sobre las manchas de sangre seca, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. La puerta del granero se abrió de golpe, inundando el interior con una luz cegadora que la hizo retroceder. En el umbral se recortaba la silueta del líder de la banda, flanqueado por dos hombres de rostro impasible. No entró de inmediato. Se quedó allí, escaneando la penumbra con una mirada de depredador, como si el granero y todo lo que contenía le perteneciera. Su presencia era una ola de frío que congelaba el aire, una autoridad silenciosa y amenazante que absorbía toda la esperanza del lugar. Caminó hacia el centro, sus botas pesadas levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban en los rayos de sol. Finalmente, sus ojos se posaron en ella. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos se dibujó en su rostro. «Pobre mujer», dijo con una falsa compasión que le revolvió el estómago. «He oído lo de tu casa, una verdadera tragedia». Su voz era suave, casi amable, pero tenía un filo de acero. Se acercó a ella, su calma un ejercicio de poder. «¿Qué haces aquí sola? Este no es lugar para nadie». Ella se encogió, interpretando el papel de la víctima asustada, explicando con voz temblorosa que no tenía a dónde más ir, que la tormenta se lo había llevado todo. Él no pareció escucharla. Comenzó a caminar a su alrededor, lentamente, como un lobo estudiando a su presa. «Las tormentas a veces arrastran cosas que no deberían», comentó, deteniéndose detrás de ella. «Y a veces la gente encuentra cosas que no son suyas. Se ha perdido algo importante por aquí, algo pequeño pero muy valioso». Se detuvo justo frente a ella, tan cerca que podía oler el tabaco rancio en su aliento. La miró fijamente, buscando una grieta en su fachada de fragilidad.
A pesar del terror que la paralizaba, ella le sostuvo la mirada, negándose a ser la primera en apartarla. Uno de sus hombres carraspeó. Señaló con la bota una brizna de paja en el suelo, cerca de donde el joven había estado tumbado. Tenía una pequeña mancha oscura, casi negra. El líder se agachó, la recogió con delicadeza y la examinó contra la luz. Era sangre. Se la mostró a la mujer, con esa misma sonrisa cruel. ¿Has tenido compañía?, preguntó, su tono ahora despojado de toda amabilidad. No, respondió ella, su voz sorprendentemente firme, anclada por el peso del cuaderno en su bolsillo. He estado sola toda la noche. Debe de ser de alguna rata. Él la observó durante un largo segundo, luego se encogió de hombros y tiró la paja. Claro, ratas, dijo, pero sus ojos decían que no se creía ni una palabra. Su expresión se endureció. Escúchame bien. A la gente que se entromete en asuntos ajenos le suelen pasar cosas malas, cosas peores que perder una casa. La amenaza ya no era velada. Era una promesa directa, fría y brutal. El aire se volvió pesado, cargado de la violencia que emanaba de él. Cada palabra era un golpe, un intento de demoler su resistencia antes de que pudiera solidificarse del todo. Pero en lugar de miedo, una ira fría y lúcida comenzó a crecer en su interior. La imagen de sus vecinos, con sus miradas asustadas y sus ahorros robados, brilló en su mente. El sufrimiento silencioso de todo el pueblo, documentado en el pequeño cuaderno que era casi parte de su piel. Levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. Hay tormentas que no traen lluvia, sino miedo, dijo, su voz clara y cortante. Y hay cosas que valen mucho más que las paredes de una casa. Cosas como la dignidad. Quizás usted no entienda de eso. La sonrisa del hombre desapareció por completo, reemplazada por una máscara de furia helada. El cambio fue tan repentino que sus propios hombres dieron un paso atrás. Se inclinó hacia ella hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. «Eres una vieja loca y sola», siseó, su voz un veneno concentrado. «¿Quién crees que te va a escuchar? No eres nadie, no tienes nada. Será mejor que recuerdes cuál es tu lugar antes de que alguien tenga que recordártelo a la fuerza». Era un intento de reducirla a la nada, de borrarla con su desprecio y su poder. Se enderezó, recompuso su expresión y se dio la vuelta para marcharse. Sus hombres lo siguieron como sombras, pero en la puerta se detuvo y la miró por encima del hombro una última vez. «Volveré», dijo, y cada sílaba era una sentencia. «Y cuando lo haga, espero que mi propiedad perdida haya aparecido. Te doy hasta mañana». La puerta se cerró, devolviendo el granero a la penumbra, pero la oscuridad que él dejó atrás era mucho más profunda. Y cuando dio aquel último aviso, ella comprendió que no le quedaba otra salida que enfrentarse a él de una vez por todas. Al día siguiente, la mujer no esperó. Dejó al joven escondido con un poco de agua y el resto de un pan duro que había encontrado y caminó hacia el pueblo. Ya no se movía como una víctima que huía de la tormenta, sino con el paso firme de quien lleva un propósito inquebrantable. El cuaderno en su bolsillo no era solo papel, era el peso de cada silencio, de cada mirada baja, de cada injusticia sufrida en la comunidad. El aire de la mañana era fresco y limpio, un presagio del aire que pronto respiraría su gente, libre del miasma del miedo que lo había contaminado durante tanto tiempo. La plaza del pueblo despertaba lentamente a un domingo gris. Los vecinos salían para la compra semanal o simplemente para respirar tras la tempestad, sus rostros marcados por una fatiga que iba más allá de la noche de lluvia. El líder de la banda estaba allí, junto a la fuente de piedra, con sus 2 hombres, disfrutando de su poder visible. Su presencia era un recordatorio constante de la opresión. Vio a la mujer acercarse, sola y frágil, y una sonrisa de desdén se dibujó en su rostro. Esperaba verla suplicar,
rota por el miedo y la pérdida, sin imaginar que se acercaba a su propio juicio final. Ella se detuvo a pocos metros de él, en el centro exacto de la plaza. El murmullo de las conversaciones se extinguió, reemplazado por un silencio denso y expectante. Todos los ojos se volvieron hacia aquella escena insólita. La anciana invisible desafiando al hombre al que todos temían. La sonrisa del líder se desvaneció, sustituida por una irritación helada. «No te advertí que te mantuvieras al margen», dijo en voz baja, una amenaza afilada para que solo ella la oyera. Pero ella no retrocedió. Se irguió, sintiendo la fuerza de todos sus vecinos silenciosos detrás de ella, una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. Sacó el cuaderno de su bolsillo. El pequeño objeto parecía ridículo en la inmensidad de la plaza, pero en sus manos se convirtió en un arma. «Has perdido algo», dijo ella, y su voz, sorprendentemente clara y fuerte, resonó en el silencio. «Pero no es tuyo. Nunca lo fue». El rostro del hombre se contrajo en una máscara de furia contenida. Dio un paso amenazante hacia ella, pero la mirada de la mujer lo detuvo en seco. Era una mirada que ya no contenía miedo, sino una certeza moral inamovible, una justicia que había esperado demasiado tiempo para manifestarse ante todos. Abrió el cuaderno, su gesto solemne como el de un juez abriendo un libro de sentencias. «Voy a leerles algo que les pertenece a todos», anunció, dirigiendo su voz a la multitud paralizada. Y empezó. El primer nombre que leyó fue el de un granjero de la zona, seguido de una fecha y una cantidad de dinero. Un jadeo colectivo recorrió la plaza. El granjero nombrado se quedó pálido como el papel, su mirada saltando del rostro del líder al de la mujer. El secreto a voces, la herida supurante del pueblo, acababa de ser expuesta a la cruda luz del día, y ya no había vuelta atrás. «¡Cállate!», siseó él, su control desmoronándose. Intentó arrebatarle el cuaderno, pero ella lo apartó con una agilidad inesperada. «¿Por qué? ¿Acaso la verdad te incomoda?», replicó, su voz cargada de una indignación que era de todos. Continuó leyendo, nombre tras nombre, cifra tras cifra. La dueña de la tienda, el panadero, el herrero. Con cada nombre, una nueva grieta aparecía en la armadura del tirano. Un sollozo rompió el aire. Era la esposa del panadero que se cubría el rostro mientras su marido la abrazaba, sus hombros temblando de rabia y alivio. El muro de silencio se estaba derrumbando. El poder del líder se basaba en el aislamiento de sus víctimas, en la creencia de que cada uno sufría solo. Al ver sus nombres leídos en voz alta, los vecinos comprendieron que su miedo era compartido, su humillación colectiva. Un anciano que vivía al final de la calle de la mujer dio un paso al frente. «Es cierto», dijo con voz temblorosa pero firme. «A mí me quitó los ahorros de todo el año». Otro se unió y luego otro más. Las voces, primero tímidas, se convirtieron en un coro de acusaciones que despojaron al líder de su aura de intocable, revelándolo como lo que era, un ladrón vulgar. Completamente expuesto, acorralado por las miradas de aquellos a los que había sometido, perdió el último vestigio de control. Su rostro se descompuso en una mueca de pura rabia. Se abalanzó sobre la mujer, no ya para recuperar el cuaderno, sino en un acto de violencia desesperada. Pero antes de que pudiera tocarla, varios hombres del pueblo, los mismos que habían bajado la cabeza durante años, se interpusieron entre ellos, formando una barrera humana. Estaba solo, desarmado, su única arma, el miedo, se había vuelto contra él, dejándolo impotente en medio de su antiguo reino. Su reinado de terror había terminado, destrozado por la voz de una mujer que lo había perdido todo, menos su dignidad. El aire de la plaza pareció más ligero, como si una presión atmosférica se hubiera liberado de repente. El hombre se quedó allí, derrotado, sus amenazas convertidas en ecos vacíos ante una comunidad que se había reencontrado a sí misma en un acto de coraje colectivo. Pero ella,
Aún no sabía que el momento más transformador de su vida, aquel que reconstruiría su mundo de una forma que nunca había imaginado, estaba a punto de llegar. Las autoridades locales, que durante años habían permanecido impotentes por falta de testigos, no tardaron en llegar. Con el respaldo de una docena de voces que ya no temían hablar, detuvieron al líder y a sus hombres. Se los llevaron entre el silencio solemne de la multitud, despojados de su poder, reducidos a simples criminales enfrentándose a la justicia. Cuando el vehículo policial desapareció por la carretera, un suspiro colectivo pareció liberar al valle de un peso que lo había oprimido durante demasiado tiempo. La gente no se dispersó. En su lugar se volvieron hacia la mujer, rodeándola no con lástima, sino con un respeto profundo y silencioso, que valía más que cualquier palabra. El primero en acercarse fue el granjero, cuyo nombre ella había leído en voz alta. Con los ojos enrojecidos por la emoción, tomó sus manos agrietadas entre las suyas y solo pudo decir «gracias». Ese gesto rompió el hielo. La esposa del panadero la abrazó, llorando en su hombro. Alguien le trajo una manta para cubrir sus hombros temblorosos. Otro le ofreció su casa, una habitación caliente y una comida decente. Ya no era la anciana invisible, la víctima de una tormenta. Era el corazón de su comunidad, el faro que los había guiado fuera de su propia oscuridad. Su soledad se había hecho añicos, reemplazada por un muro de afecto y gratitud. El joven fue encontrado en el granero, débil, pero a salvo. La comunidad no lo vio como un criminal, sino como el catalizador de su propia liberación. Un muchacho que había arriesgado su vida por hacer lo correcto. Lo llevaron al pequeño dispensario del pueblo, donde el médico lo atendió sin hacer preguntas. Le ofrecieron un trabajo honesto en una de las granjas, una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de la sombra de su pasado. Su acto de arrepentimiento no solo le había salvado la vida, sino que le había devuelto la oportunidad de tener una, demostrando que la redención era posible incluso después de la tormenta más oscura. Los días siguientes, el terreno donde una vez estuvo su casa, se llenó de vida. Los hombres del pueblo, armados con herramientas y determinación, trabajaron desde el amanecer hasta el anochecer para limpiar los escombros y levantar una nueva estructura. Las mujeres organizaban turnos para llevarles comida caliente y agua fresca. Era un esfuerzo colectivo, un acto de amor y reconstrucción. No estaban levantando solo las paredes de una casa, estaban reconstruyendo el alma de su comunidad. Ladrillo a ladrillo, tabla a tabla, cada martillazo un himno a la solidaridad que ella les había devuelto. La casa crecía, sólida y fuerte, un monumento a su coraje. Cuando la vivienda estuvo terminada, era más pequeña y sencilla que la anterior, pero infinitamente más cálida. Entró por primera vez y el olor a madera nueva y pintura fresca llenó sus pulmones. No estaba vacía. En la mesa de la cocina humeaba un guiso que le había traído una vecina. En una de las paredes, alguien había colgado un cuadro con un paisaje del valle. Cada detalle era un gesto de cariño, una prueba tangible de que ya no estaba sola. Se sentó en una silla junto a la ventana, no para recordar un pasado perdido, sino para contemplar un presente lleno de promesas y compañía. No había fotografías antiguas en las estanterías, ni muebles gastados por los años. Había perdido los anclajes materiales de su memoria, pero se dio cuenta de que ya no los necesitaba. Su nuevo hogar no estaba lleno de fantasmas, sino de la presencia viva de sus vecinos. Miró por la ventana y vio a los niños del pueblo jugando en su jardín, sus risas llenando el aire. Por primera vez en muchos años, se sintió parte de algo más grande que su propia soledad. Había perdido una casa llena de recuerdos, pero había ganado una familia que le estaba construyendo otros nuevos. Comprendió entonces que la tormenta no había venido a destruir su vida, sino a mostrársela de nuevo.
Le había quitado todo lo que creía poseer para enseñarle lo que realmente importaba. Descubrió que el verdadero refugio no está hecho de madera y piedra, sino de la valentía de las personas que se cuidan unas a otras. Su mayor debilidad, su invisibilidad, se había convertido en su mayor fortaleza, porque nadie espera que una voz silenciosa sea la que grite la verdad más fuerte. Su vida se había reconstruido, al igual que su casa, sobre los cimientos más sólidos que existen, la justicia y la comunidad. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal. Mañana te esperamos con una nueva historia.